Shalom, hermanos. Bienvenidos una vez más. Vamos a ver hoy vamos a hablar sobre la voz de Yahweh. ¿Cómo nos habla Yahweh, el Dios vivo, el Creador? ¿Cómo podemos discernir eh, su voz, si literal, si espiritual, por medio de su palabra, por medio de alguien? Hay muchos versículos en la Biblia, hay muchas partes de cómo Elohim nos habla, pero vamos, vamos a leer un capítulo poderoso que tengo aquí, que se encuentra en el Salmo 29. Ahí el subtítulo es La poderosa voz de Yahweh de David. Y dice, traigan a Yahweh, oh hijos varones, traigan a Yahweh alabanza y gloria. Traigan a Yahweh la honra debida a su nombre. Adoren a Yahweh en su santo atrio. La voz de Yahweh está sobre las aguas. El Dios glorioso Yahweh, truena. Yahweh está sobre las caudalosas aguas. La voz de Yahweh es con poder. La voz de Yahweh es con gloria. La voz de Yahweh que quiebra los cedros. Yahweh rompe los cedros del Líbano. Los hace saltar como becerros al Líbano y al cenir como crías de búfalo. Verso 7. La voz de Yahweh que extingue la llama de fuego. La voz de Yahweh que hace temblar el desierto. Yahweh hace temblar el desierto de Cádiz. Él ama la justicia y el derecho. La bondad de Yahweh colma la tierra. Y así continúa el capítulo, pero vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el verso, vamos a leer hasta el verso 7. Los cielos fueron hechos por la palabra de Yahweh, y todos sus ejércitos por el soplo de su boca. Las aguas del mar se juntaron como en odres, y él puso en depósito los profundos abismos. Ahí vemos unos cuantos versículos de la voz de Yahweh. Cuando Yahweh habla, la tierra tiembla, truena el cielo. De hecho, así lo dice la palabra, que cuando está tronando es porque Yahweh está hablando. El Dios altísimo que tú conoces habla. Cuando Él habla, todo tiene que temblar, todo se rinde ante Él. Cuando fueron a buscar a Yeshua, que se encontraba con sus discípulos, le dijeron, buscamos a Yeshua. Yeshua dijo, yo soy. El yo soy hizo que ellos retrocedieran y cayeran. Y también así está en los salmos. Así está en toda la palabra, porque no aguantaron la palabra. No se puede resistir a su palabra. Por eso que muchos en la Biblia, a través de la Biblia, cuando un malaj, un ángel, se le aparecía a alguien, ellos pensaban que iban a morir, porque nadie puede hablar con Yahweh, excepto que él mismo quiera dirigirse y hablarle a alguien. Pero su presencia, su voz, es muy, muy irresistible. Entonces, ¿de qué manera nos habla Dios en día? Bueno, lo primero es por su palabra. Él dejó su palabra para hablarnos a través de ella y así podemos escuchar su voz. Así la podemos escuchar porque Él nos habla a través de ella y nosotros escuchamos su voz por medio de la obediencia
porque creemos en su palabra y afirmamos lo que está escrito en su palabra, que se escribió para nosotros, para que escucháramos la voz de Dios por aquí, por este medio principalmente, la Biblia. Otra forma también de escuchar la voz de Dios puede ser audible. Siempre en la antigüedad, casi siempre fue audible porque no existía la Biblia, no existía la palabra. Por eso casi siempre el Señor se dirigía al pueblo, a alguien, por medio de los profetas, y el Señor le hablaba a los profetas audiblemente, también en sueños. Ahí también podemos escuchar la voz de Dios en sueño y también por medio de alguien, cuando vamos en las calles, que empezamos a hablar con alguien y tú conoces algo y de repente cualquier persona te dice, mira, tal cosa, esto, lo otro, etcétera, y tú dices, wow, pero me habló Dios, me habló Elohim, Yahweh, por medio de esa persona. Inclusive, me atrevo yo a decirlo y a confirmarlo, aún esa persona no sea una persona creyente. Aún así, con todo y eso, el Señor te habla también, porque Él es el creador y Él se complace en usar a alguien, en hablarte como Él quiera y no como nosotros queramos, porque muchas veces queremos escuchar la voz de Dios eh, donde menos debemos hacerlo. Y hay muchas voces, muchos profetas que dicen que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Pues no, eso es falso, totalmente Dios no le habló, porque de hecho muchos dicen Dios me habló y me dice esto y haga tal cosa, etcétera, y no se cumple, no es cierto, por eso no es la voz de Yahweh. Tengan cuidado en escuchar a todo el mundo porque hay muchos espíritus engañadores que toman posesión de estos cuerpos, de este tipo de personas y dicen, no, Dios me habló, Dios no le habló, Dios no le habló, Dios no le anda hablando a cualquiera. Si antes en la antigüedad el Señor no le hablaba a todo el mundo, pues mucho menos ahora. Entonces, cuando Elohim, Dios, le habla a una persona, esa persona viene con mucha humildad y no se jacta, no tiene jactancia de decir, Dios me habló, aquí estoy yo, se anuncian, Dios me habló, no, Dios no le habló. Usted tiene una percepción falsa, de hecho, una percepción falsa, pero Dios no le habló. Si Dios me quiere hablar a mí, Dios me habla por su palabra, yo me voy a su palabra. Pero si Dios te habla a ti, también me tienes que hablar a mí. Entonces Dios, Elohim, tendría que estar hablándole a todo el mundo. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. El Señor se vale primero por su palabra, luego por profetas, por sueños, por visiones, etcétera, etcétera. Pero primero por su palabra. Hay que discernir en su palabra para no ser engañados de estos tipos llamados profetas, apóstoles, mentores espirituales, etcétera, etcétera, porque tienen complejo precisamente de profeta y de escuchar la voz de Dios. Entonces, eh, en muchas partes vemos la voz de Dios hablando audiblemente, empezando desde Génesis, en capítulo 3, siendo más exacto, cuando habló con el ser humano por primera vez, con nuestro padre Adán, y luego hasta Apocalipsis con Juan, cuando le dice escribe estas palabras, etcétera, porque son fieles, son verdaderas. Esa es su voz, esa es su voz. El Señor se vale de un ángel, de un profeta, de un apóstol, como lo fue Juan,
para el Señor hablarnos a nosotros. Entonces, esa es su voz. Y hablando de voz, en mi país, República Dominicana, desde niño yo oigo profetas, autoproclamados profetas, que dicen, Dios me habló, Dios me mostró que en República Dominicana va a venir una catástrofe, que va a venir un maremoto, que va a acabar, etcétera, etcétera. Varios profetas, varias gente con, con este tipo de visiones totalmente falso, y eso nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido. Y bueno, de que pueda venir un maremoto, amén, que venga. Y si va a venir un terremoto, pues va a venir. Y no tiene que ser que alguien profetizó, que no, no, no. Ya está profetizado. ¿Quién lo profetizó? Yeshua. Él dijo, habrán terremotos, habrán guerras, habrán destrucciones. Hoy en día anda todo el mundo anunciando guerra. Ahora en este 2024 que viene guerra, que viene hambre, que viene pestilencia, que viene esto, que viene lo otro. Todo eso ya está profetizado. Eso no es algo nuevo. Solamente tenemos que estar preparados para recibir todo esto. Pero no, 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 Dios no está hablando así. Dios no está hablando así. Esa no es su voz. Esa no es su voz. Más bien esto viene siendo adivinación, y la adivinación es del enemigo. Y de hecho, cuando la gente quiere escuchar la voz del enemigo, la voz del diablo, porque el diablo también habla, van y consultan brujería, hechicería, santería, toda clase de diablura. Entonces, cuando un cristiano le predica a alguien, un creyente, un mesiánico le pregunta, le habla, le predica, dicen los impíos, incircuncisos, dicen los goyín, cuando Dios me hable, cuando Dios me toque. Pero ¿cómo te va a tocar Dios? Si ya te está hablando, te mandó un profeta, te mandó un siervo, te mandó un predicador, esa es su voz. Y si alguien escucha su voz, no endurezca su corazón. Esa es la voz del Señor cuando alguien te está predicando. Porque cuando los impíos quieren escuchar la voz de Satanás, van a un brujo. Entonces el brujo le habla. Ahí sí creen en la brujería. Ahí sí creen en Satanás. Porque el brujo le dijo, mira, te está pasando esto, lo otro, eh, va a morirse alguien, no sé, te va a pasar esto, lo otro, brujería, tu pareja se va con otro, y van a gastar dinero en el brujo. Y los brujos usan la bola de cristal y el café y la manita de Fátima y la baraja y la carta y la taza y todos los medios de brujería, que el Señor lo reprenda todo. Entonces la gente sí cree en eso, ciegamente creen en eso, en esa ilusión. La gente cree en esa voz, en lo que le dice el brujo. Y el brujo es una gente igual que tú, un impío, una alma perdida. Entonces la gente le cree a los brujos y a los centros de hechicería, los centros de hipnosis o génosis. La gente cree en todo eso. Y cuando un predicador le habla o le predica la palabra de Dios, dice, no, cuando Dios me toque, cuando Dios me hable. Ajá. Entonces a Dios, a la voz de Dios, le ponemos un obstáculo. Y no quieren escuchar la voz de Dios. La gente en el mundo no quiere escuchar la voz de Dios. Y por eso andan impíamente envueltos en sus pecados, en su maldad, porque la gente del mundo está lleno de maldad, de odio, de agresividad extrema y todo eso. Y no quieren saber de Dios, no quieren saber de Elohim, porque están envueltos en sus delitos y pecados. Pero lo que hemos oído su voz y hemos acudido al llamado de su palabra y ponemos en obra y en práctica
lo que su voz nos ha demandado, pues somos bienaventurados. Bienaventurados los que oyen su voz, porque van a alcanzar la misericordia, la salvación y el reino eterno del Rey de Reyes. Y ahí sí que escucharemos su voz por toda la eternidad, de una vez y para siempre. Y ya no vamos a necesitar intermediario, ni de profetas, ni de Urín y Tumín, ni siquiera de visiones, ni siquiera, ni siquiera cuando su espíritu conecte a nuestro espíritu para sentir dentro de nosotros su voz, ni siquiera así, porque vamos a estar escuchando su voz de manera directa, la voz de Yeshua HaMashiach, la voz de Yahweh, face to face, de siervo a rey y de rey a sus siervos allá en la Nueva Jerusalén. Espero que si por medio de este mensaje está escuchando la voz de Dios y ha sentido un llamado al arrepentimiento y a seguir motivándote a escuchar su voz, empieza a leer la Biblia y si la dejaste de leer, continúa leyendo donde te quedaste y guarda sus mandamientos, sus palabras, porque esa es la voz que Él nos habla. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh ponga su rostro sobre ti y te dé abundante paz y bendiciones. Porque en este mundo, donde se escucha más la voz del diablo y menos la voz de Dios, nosotros, su remanente, escuchamos la voz de Elohim, la voz de Dios, de Yahweh, y ponemos a un lado, le damos la espalda al mundo y a Satanás. Y escuchamos todos los días la voz de Dios, meditando en su palabra, como lo dijo a Josué, de día y de noche, de día y de noche, todos los días, leyendo la Biblia, su palabra, porque en ella está la vida eterna y el Señor nos habla diariamente por medio de ella. Muchas gracias, shalom, amén y amén.